Vincent Van Gogh no será uno de los pintores más grandes de todos los tiempos, pero sí uno de los más famosos, conocido no por hacer las cosas mejores que los demás, sino por hacerlas diferente, o de una manera más personal e íntima, que en el arte son dos de las principales características del post-impresionismo. El día de hoy te hablaré de uno de los más grandes misterios en torno a este pintor, lo que acabó haciendo que este perdiera parte de su oreja y luego padeciendo de un agudo deterioro de sus capacidades mentales. Yo siempre he dicho que para ser el mejor uno debe poseer un nivel racional superior, pero para hacer las cosas distintas uno debe tener cierto grado de locura. Una persona racional, por ejemplo en el arte, como Miguel Ángel o Da Vinci, es una persona centrada, analítica y metódica. Pero un artista que no quiere competir sino hacer su propio camino es una persona pasional, desenfrenada y por supuesto con muy poco interés por lo que digan los demás. Vincent Van Gogh fue siempre este tipo de persona. Nació en Zundert, en Países Bajos, en 1853 y tuvo una infancia difícil y triste según él. Abandonó los estudios a los 15 años y pronto se vio trabajando en un negocio de comercio de obras de arte, de donde lo echaron por insubordinado. Ese comportamiento de él fue una gran constante en toda su vida que le cerró varias puertas, incluso cuando intentó convertirse en pastor protestante y muy a pesar de ser bastante devoto. Con todo, a los 27 años se inscribió en la Escuela de Bellas Artes de Bruselas y entabló amistad ahí con uno de sus maestros, el pintor Anton Mauve, que pertenecía a la corriente del realismo y su obra en tanto era un poco oscura. Van Gogh en la primera etapa de su carrera artística intentó imitar la sobriedad de Mauve, incluso adoptando los mismos personajes, colores e iluminación. Durante esta época pintó dos de sus grandes obras, El tejedor en el telar y Los comedores de patatas, una pintura que por mucho tiempo creyó que era lo mejor que había hecho en su vida. Pero hay un antes y un después de Vincent, un punto de quiebre que le hizo migrar de los colores oscuros hacia una paleta más luminosa y abandonar también la sobriedad del realismo. Esto ocurrió a sus 32 años en su paso por París. Ahí descubrió y estudió obsesivamente las estilografías japonesas que por ese entonces se habían puesto muy de moda en la Europa de aquel entonces. Por otro lado, en París asimiló el impresionismo y tuvo un provechoso intercambio artístico con los grandes pintores de la época, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Seurat, Signac, Guillaumin, Cézanne, entre otros. Es especialmente interesante la amistad que mantuvo con Toulouse-Lautrec y Gauguin. Toulouse le enseñó la combinación de colores que él empleaba en sus trabajos y de Gauguin admiraba los temas exóticos de sus obras. Tiempo después, y gracias a Theo, el hermano de Vincent que gozaba de cierta fortuna, el pintor pudo acondicionar un taller llamado la Casa María en Arles. Al hacerlo, Vincent invitó a otros artistas a formar parte de ese lugar, pero el único que contestó fue Gauguin y gracias al mismo Theo que ofreció pagarle sus deudas para que acompañe a su hermano. Sin embargo, la convivencia entre Vincent y Gauguin se hizo muy agreste en poco tiempo. A los 2 meses de instalados tuvieron una fuerte discusión, lo que ocasionó que Vincent acabara amenazando a Paul con una navaja y en un episodio de lo más extraño se cortó parte de la oreja izquierda, o la derecha, de acuerdo a algunas hipótesis. Luego tomó el fragmento amputado y se lo regaló a una empleada de un burdel. Tras los hechos, Gauguin dejó la Casa María, abandonando a Vincent, que casi muere desangrado. Su hermano Theo, alertado por la policía, lo internó en un hospital y a su salida Vincent decidió ingresar a un sanatorio psiquiátrico preocupado por un colapso mental. Recibiría ayuda psiquiátrica hasta el final de sus días, incluso en el retiro cuando Theo le acondicionó una casa de campo y lo dejó al cuidado de un amigo suyo que era médico y también pintor aficionado. Allí Vincent continuó pintando varias de sus obras más famosas, llegando a un desenfreno que lo llevó a acabar hasta el final de sus días 900 cuadros y 1600 dibujos, a veces a razón de 70 por mes, aunque de todas sus obras solo llegó a vender una sola pintura en vida. Deprimido, a sus 37 años, un día de julio de 1890 sale a pasear por el campo y se dispara en el pecho y muere 2 días después en su casa en brazos de su hermano Theo, quien profundamente impresionado por la pérdida, fallece unos meses después, víctima de un colapso mental. Sin embargo, la duda prevalece hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que motivó a Vincent a tomar la decisión de cortarse la oreja? Hay dos hipótesis que pueden esclarecer en parte los sucesos. La primera es una reciente investigación de Martin Bailey, experto en el pintor y periodista británico, que asegura que Vincent no se autolesionó por una discusión con Gauguin, sino por enterarse de que su hermano Theo se iba a casar. Y así, en un ataque de celos y preocupación, se cortó la oreja para llamar su atención, siendo este un típico comportamiento psicópata, el cual se manifestaría tiempo después cuando se disparó en el pecho. Sin embargo, la hipótesis más extendida es la que
se cuenta en los libros de historia. Vincent se había ilusionado mucho con la llegada de Gauguin a la Casa María, tanto así que se dice, acondicionó y decoró personalmente la mejor habitación de la casa. Además, y tan pronto se enteró de que el pintor compartiría el espacio con él, se hizo un autorretrato con un corte de cabello al estilo japonés, representando el gusto que tenían ambos por el arte oriental. Por eso se cree que en la convivencia las grandes expectativas vinieron acompañadas de una profunda desilusión. El carácter de ambos no era compatible, y lo descubrieron de la manera más directa. Ambos supuestos tienen algo de razonable, aunque hay dos piezas que faltan en el rompecabezas. La investigación de Bailey, por ejemplo, se basa en la supuesta carta que Theo envió para anunciar su próximo matrimonio a Vincent, correspondencia que nunca fue hallada. Por otro lado, la hipótesis tradicional no detalla cómo, después de la pelea y la partida de Gauguin, ambos pintores siguieron manteniendo correspondencia hasta la muerte de Vincent. De cualquier manera, hay otros hechos que hasta ahora no tienen ni siquiera una explicación lógica. Por ejemplo, ¿por qué Vincent le entregó como obsequio una oreja mutilada a una empleada de un burdel? ¿O por qué éste tenía un afán tan grande por pintar tantos cuadros y autorretratos en tan poco tiempo? ¿Presentía que su final estaba cerca?